Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Soy Carla del Faro Odi y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Hoy vamos a abrir el micrófono para escuchar una historia construida con disciplina, vocación y pasión por la música. Nuestro invitado ha recorrido desde proyectos sociales y formación académica rigurosa hasta escenarios emblemáticos y orquestas de alto nivel. Esta conversación busca ir más allá del currículum para conocer a la persona, al músico y al ser humano detrás del trombón bajo. Jorge Adalberto Campos, bienvenido. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, Jorge, gracias a ti por haber aceptado. Y bueno, me estaba diciendo, y quiero agradecerlo públicamente, que ahorita tuvo que hacer un recorrido de 2 horas para poder llegar a la entrevista. Entonces, bueno, agradezco mucho el esfuerzo y bueno, pues ya ves que estábamos, que si se podía concretar, que si no se podía concretar. Y bueno, pues al fin aquí estamos juntos y bueno, pues nada más eso, agradecerte que estés aquí conmigo y con pues las personas que nos van a escuchar amablemente en grabación o que se vayan incorporando poco a poco aquí al en vivo. ¿Eh? Y Sí, bueno, pues muchas gracias también por la invitación. O sea, ya desde hace como meses que se ha estado viendo qué fecha, sobre todo por los tiempos, pero hasta que por fin ya se dio. sí, la verdad me da muchísimo gusto porque bueno, eres un gran trombonista, ahorita van a ver, pero bueno, primero me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo recuerdas tu infancia y ese ambiente en el que creciste? Pues para empezar la recuerdo muy bien. La recuerdo con muchas experiencias, sobre todo porque desde niño ya estuve dentro de del ambiente artístico, Ok, debido a que sobre todo mi mamá ya, bueno, trae una formación de danza y de música. ah, mira, Curiosamente, en donde yo vivía, allá en Acapulco, enfrente había una academia de ballet de la maestra en paz descanse, Margot Palazuelos. ok, Entonces, pues mi mamá en ese tiempo era maestra y aproximadamente a los 3 años me incorporé. Claro, posteriormente se dio que a través de un regalo que yo pedí de una batería eléctrica, quise tocar, o sea, porque yo hasta la fecha soy muy inquieto e hiperactivo, entonces siempre quise tocar la batería. Entonces me trajeron o me regalaron esta batería eléctrica de juguete y posteriormente yo quise tocar la batería, ¿no? claro. Entonces, digamos que durante mi infancia tuve esta mezcla de danza, de música, eh, y pues vaya, es como que una infancia un poco, pues vaya, peculiar, porque, pues digo, no es normal que un niño vaya a la escuela, luego vaya a hacer ballet y luego vaya a música, ¿no? Claro, sí. Entonces, digo, la experiencia que tuve en el ballet fue grandiosa. Conocí mucha gente, tuve varios festivales Wow. y terminé como tal, por lo que tengo el recuerdo, terminé la carrera masculina de ballet, que está avalada por una academia en Inglaterra. Wow, Y pues hasta ahí, digamos que quise concluir, ¿no? En claro. la cuestión del ambiente musical empezó con todo esto a la edad de 5 años, debido a esa batería que quise. De 5 años. Y Wow. sí, sí, mi mamá es maestra de música en un jardín de niños. Ella toca piano. Entonces en el ambiente musical también estaba muy ligado porque en Acapulco hay una escuela llamada Ignacio Nogueda Reyes, que es por parte del Sindicato de Músicos. Ya. Y pues ella estudió ahí, terminó ahí y pues vaya, tenía el acceso a cómo yo introducirme a la música, debido a que había una clase llamada piano infantil que la imparte hasta la fecha la Miss Cardi Dimet, de los Dimet. Ok. Entonces, pues ahí fue donde yo empecé.
aunque le reitero que yo quería la batería porque como pues quería pegarla a todo, ¿no? Claro. Entonces, sí, entonces, claro, mi mamá fue a pedir informes sobre si yo podía entrar a batería debido a que pues era niño de 5 años y pues la batería es algo grande. Sí. Y pues de momento dijo que por mi edad y por mi estatura no se podía. Entonces Mm, optó por involucrarme a piano debido a que pues el piano es el cerebro de todo, ¿no? Ahí se acapara todo lo que es para escribir, para leer y para entender la música, porque el piano y la guitarra son como los instrumentos base para empezar. sí, Entonces se le hizo buena idea que él, con la misma maestra que estuvo, también estuviera yo. claro. Entonces, en piano infantil estuve unos 6 años y durante esos 6 años, pues, enseñan desde lo básico, que es cómo solfear, Ok. cómo el ritmo y sobre todo que es lo que se me quedó muy grabado es de que nosotros solfeábamos las canciones. ¿A qué me refiero? A que normalmente una canción lleva letra y la Ujú, gente se aprende la letra. Entonces, lo que hacíamos nosotros era como aprendernos el solfeo. Y en vez ok. de cantar la letra, cantábamos las notas. Ay, Y qué eso, chistoso. y eso era como un método muy fácil, bueno, en mi caso, porque hasta la fecha eh, solfeo las canciones y así me las aprendo de memoria. Y ese ha Qué sido mi método para una canción que tenga que aprenderme de memoria, pues ya nada más la estoy como cantando y me la sí, aprendo, porque no es tan fácil memorizarse una canción. claro, Digo, en, claro. en lo que yo he visto, algunos sí se les facilita muy bien, otros de oído, pero en mi caso, digamos que ya lo tengo como si fuera una letra de una canción y ya Claro. lo toco, ¿no? Entonces, durante ese tiempo de niño, pues yo estaba mentalizado que iba a ser pianista, porque pues digo, ya llevaba unos 6 años, o sea, digamos lo que dura la primaria, Ok. yo ya había tenido un rato estudiando piano infantil, en el cual nos incluían temas de películas, temas de, por ejemplo, que siempre hacíamos cada año era el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad y una que otra evento que nos proporcionaba la escuela, ¿no? Y Claro. eran eventos padrísimos porque precisamente ahí aprendí no solo música, ahí aprendimos hasta, ¿cómo se le puede decir? Yo le digo amenizar, ambientar, porque le llamábamos orquesta de teclados. Ok. O sea que ponía la maestra en un escenario a todos los teclados y en medio había un solista o un líder que le llamamos, en el cual los alumnos más destacados este, suelen ser los que están de líderes en una canción y todos los que están atrás tocan solamente la melodía, pero el que está adelante toca la melodía con los acordes y es el que se encarga de programar el teclado. Ok. Esa era la tarea que tenía el líder, ¿no? Ujú, Entonces, entonces mientras yo estuve ahí, pues hubo, pues sí, unos varios, yo era de los destacados. Me acuerdo todavía que en mi tercer año me tocó ser solista por ser uno de los destacados. La maestra me lo comentó y justamente fue en el evento del Día de las Madres. ay, qué bonito. Entonces, resulta que mi mamá pidió a la maestra una canción especial que es parte importante de mis papás, porque pues ya después vi que en su boda la ocuparon como el tema para su primer baile como esposos. Se llama Oh, Melodía Desencadenada del tema 2 ok. de La Sombra del Amor. Entonces, para mí fue un reto porque era una partitura ya como tal, en el cual venía la melodía y venían los acordes. Claro. Entonces, y aparte tenía que yo programar un teclado que había, porque aparte del teclado que yo tenía, el que era de líder era el teclado de la escuela, era un teclado Casio grande, Ajá. donde pues
uno de niño ve muchos botones. Sí, Entonces, pues ya la maestra me dice, no, pues tienes que apretar este botón y así. sí, sí. Entonces, la parte fácil, por así decirlo, del teclado es que con una sola tecla puedes tocar todos los acordes, Ya. no como en un piano así. Entonces, eso que era como la parte, pues fácil que se le podía decir a un niño, nada más toca esta tecla y ya se te hace el acorde, ¿no? Sí, sí. Entonces, en mi primera canción que fue esa, pues yo así empecé, tocaba la melodía y apretaba nada más una tecla. Y ya conforme pasaban los años, la maestra me enseñó que eran acordes, que eran inversiones de acordes, y Claro. ya llegó un punto en el que ya mis últimos, me acuerdo que mi último año como tal fue en el 2012, justamente previo a los Juegos Olímpicos, hizo la maestra un concierto conmemorando toda la música británica, que los Beatles, Queen, The Doors, pues temas ahí, ¿no? Entonces a mí me tocó Bohemian Rhapsody. Y Oh, ese para mí fue uno de los temas más complicados porque ya no era de estar tocando el acorde, ya era estar tocando toda la instrumentación como es, sí, porque sí, todos sabemos que esa canción es ópera también. sí. Entonces tiene varios cambios de ritmo y un teclado, pues vaya, tienes que andarlo programando, ¿no? Varias cosas. Entonces ese fue mi reto en esa, con la maestra, Ajá. fue esa canción. Ay, qué Bueno, bonito. resulta que, perdón, ¿Está bien? bueno, mi etapa ahí, en piano infantil, digamos que como en el 2009, me, me empiezan a decirle a mi mamá que yo ya debería estar en la carrera técnica de la escuela, Ok. en la carrera de piano propedéutico. Entonces, digamos que mi mamá no estaba tan convencida porque, pues yo estaba en la escuela, en la primaria. Y Sí. luego estaba los sábados en piano infantil y ya la carrera era entre semana, Ok. en lo cual abarcaría solfeo, historia de la música, armonía y el instrumento, o sea, Claro. como cuatro materias. Entonces, pues ya hasta cierto punto del 2010, 2011, fue cuando ya, pues yo también dije, no, pues ya, ¿no? Porque, pues digo, ya van muchos años, pues ya para que yo tenga también Claro. un papel que diga que terminé, ¿no? Entonces, digamos que a la par estaba ahora en la escuela, ya en la carrera por parte de la escuela de música, Sí. los sábados en piano infantil y seguía con el ballet. Qué bárbaro. En- Entonces, era de que todo el día, digamos que estuve en actividades Claro. y ya hasta en la noche hacer la tarea, porque también eso nunca descuida de la escuela. Sí. Es porque es parte importante pues de todo, ¿no? Porque ya sabe que al final uno no le permiten hacer todo esto si no va bien en la escuela. Claro. Sí, sí. Entonces eso fue también como que también eh, parte de que pues tenía que estar yo siempre con eso, ¿no? Sí. Pues digamos que ya para ese punto, repito, ya pensaba yo que iba a ser pianista, que por ahí este era mi camino, porque sí, me lo llegaron a preguntar que si no quería hacer otra cosa, que si nada más esto era por temporal, Claro. pero en ese momento yo no me veía haciendo otra cosa, Sí. porque digo, eso es lo que me gusta, es pues, por lo que siento yo que por ahí va, porque también me decían, ¿y por qué no sigues con el ballet? ¿No? Porque también pues llevas, a comparación de la música, llevas más años. Y pues no me veía como para algo ya más profesional en el ballet, Ya. porque en el ballet sí es una disciplina muy estricta, muy demasiado estricta, sobre todo por la cuestión alimenticia, cuestión de tener cierto estatus, ¿no? Sí. Y en la música pues veía yo que estaba más, pues me sentía más, libre, más yo, Ok. ¿no? Sí. Sí, y sobre todo porque conocí muchos amigos, compañeros, y siempre está eso de que como que en la escuela no te entienden lo que haces,
Entonces aquí me sentía como también en mi zona segura, Ya. la verdad. Sí. Sí, sí. Entonces, posteriormente, en el 2012, ¿Cuántos años? eh, ahí yo ya tenía 12 años todavía. Ah, Sobecha, muy Sí, chico. por ahí, pues digamos que yo venía llegando de la clase de piano, de hecho, Ujú. cuando la mamá de uno de mis amigos de la escuela de música le habla a mi mamá diciendo que estaban audicionando para una orquesta infantil Ajá, por parte de una televisora. Entonces, pues yo de primera instancia no sabía que era una orquesta, ok. porque donde estoy no es tan común. A pesar de que hay una orquesta filarmónica, pero yo en mi entorno no sabía. Claro. Entonces comenta que están audicionando, que precisamente ese día estaban audicionando, que era ese día y el día siguiente. Ajá. Y pues ese día yo venía cansado, estaba un poco enfermo y todavía creo que pues todavía tenía como que hacer otras actividades. Entonces mi mamá me lo comenta y lo primero que le pregunté fue, ¿tú quieres? ¿Por qué Ay, lo decía? Porque ella era la que me llevaba todo. claro. Ella. Sí, mi papá, pues, es mecánico automotriz. Ok. Entonces, digamos que a pesar de que él no entendía en esa época cómo era esto, él siempre me apoyaba, él siempre ha estado conmigo y siempre en cualquier cosa que yo participaba me echaba porras y hasta la fecha, ¿no? Y eso es bonito, la verdad, de que te apoyen tus papás. Entonces mi mamá era la que siempre, junto con mi hermano, porque también mi hermano es músico, Ah, mira. hay una foto de hecho donde los dos estamos en el mismo teclado, Oh, porque sí llegamos a estudiar a la par, la misma clase. Entonces en esa época retomo que le dije mamá, pero ¿crees que podamos? sí. Porque ya tengo esto. Y todavía una orquesta y me dices que es de 4 a 8 todos los días. Dios mío. Entonces, mi mamá dijo, pues no, ¿verdad? Yo, no, y aparte voy a ir así, pues como estoy enfermo, pues no, pues no. Y como quedamos como que no, porque para empezar, yo toco teclado o piano, las dos, y voy a ir a una orquesta en el cual creo que nada más en la orquesta hay un piano. Sí. Ahí me empecé a dar cuenta de que nada más hay un piano en una orquesta de otros instrumentos. Y mi amigo que también iba a ir, pues también tocaba piano. Entonces, como dijo audición, yo en ese momento entendí que era ya sabiendo. Ok. Entonces, pues en ese momento dije, pues no, y no fui. Posteriormente, en un cumpleaños precisamente de la maestra de piano, porque llegó un punto en que fue más cercano debido a que mi mamá fue su alumna y yo también. Resulta que pues ahí empezaron a comentar precisamente si fui a audicionar. Ok. Y pues fue lo que dije fue que no audicioné. Sí. Y digamos que la maestra me motivó, me orientó a decirme que lo hiciera, porque la audición precisamente es de niños jóvenes que no saben tocar música y que es para incorporarse o entrar al mundo de la música sinfónica. Claro. Entonces me empezaron a decir, no, pues hasta con tu complexión puedes tocar contrabajo o puedes tocar percusiones. Y dije, ah, o sea que no precisamente tengo que entrar sabiendo, a Claro. pesar de que pues ya llevaba lo básico, ¿no? Por esto de que ya estaba estudiando. Entonces resulta que para esto, mi abuelo postizo, o sea, mi abuelo musical llamado Arnulfo Erazo, pues él ha sido pilar tanto con mi hermano y con mi mamá y conmigo en esto de la música, porque gracias a él, de hecho, gracias a él, es que toco trombón. Ok. Pues mira, Entonces, ahí. sí.
Él, en resumen, fue un gran músico, fue un gran director musical, fue, de hecho, director musical de José José, de Celia Cruz, y él, cada, digamos, cantante que llegaba a Acapulco, a él siempre le hablaban para que dirigiera a los músicos, ¿no? En esa época. Entonces, pues él se contactó con un trompetista de la Filarmónica de Acapulco, que precisamente ellos iban a ser los maestros de esa orquesta. Y básicamente le dijo, preséntate este día, se van a presentar los maestros para hacer su demostración y ahí hablas con el director para ver qué pueden hacer, ¿no? Sí, Entonces resulta que ese día era precisamente como los resultados de la audición en que se habían quedado los jóvenes, ¿no? sí. Y pues yo llego a la sede donde iba a ser, bueno, iban a dar las clases y pues hablamos con el director que dice, pues nada más tengo tuba, fagot y trombón. Ujú. Entonces mi abuelo inmediatamente dice, métete a trombón. Ok, O sea, sin siquiera yo hablar, ni mi mamá tampoco, dijo, métete a trombón. sí. Y yo nada más me quedé como, ¿por qué? Sí, porque, digo, para empezar el fagot ni siquiera sabía qué era. Ok, La tuba, pues, todo, como todo mundo, la de caracol. sí. Y el trombón nada más era, como pensaba que era un instrumento con una vara. Y ya. Entonces, le preguntamos, ¿por qué? O sea, como por qué. Y me dice, aquí en Acapulco no hay metales. No hay mucha variedad de metales. Entonces, tú entra a trombón y vas a ver que vas a tener mucho trabajo. Ok. Y entonces digo, ok. En ese momento, mientras estábamos platicando con el director, a lo lejos se ve un señor que me miraba muy fijamente. Entonces resulta que ese señor era el maestro de trombón, Uh, el gran maestro Evaristos Miranda, que fue en ese tiempo el maestro de trombón bajo de la Filarmónica ok. y el maestro de trombón y tuba. Entonces en ese momento él me lleva al salón y me dice, bueno, me dijo que yo quiero tocar trombón y yo nada más le dije, pues sí, sí. Entonces él me dijo, vas a tocar trombón bajo. Tú tienes como que te veo para hacer trombón bajo. Y yo dije, bueno, yo nada más conozco el trombón tenor, el normal, el sencillo. Ajá. Entonces él me muestra la variedad de trombones que hay en un video de ensamble de metales. Y él saca su trombón bajo y me dice, este es el trombón bajo. Y entonces yo le digo, tiene más tubos, es más grande. Digo, a un trombón tenor que es más chiquito y todo. Sí. Este, pues ahí empecé a preguntarle cuál es la diferencia, este, qué funciones en la orquesta. Y pues me convenció porque básicamente los dos instrumentos son lo mismo, tienen la misma técnica. Ok. La cuestión es de que, pues bueno, mentalizándome en que, pues en Acapulco no existe esto, pues mejor me voy con el trombón bajo porque así sé el mecanismo del tenor y el mecanismo del bajo, porque prácticamente el bajo es como que tiene estos dos mundos. Yo lo veo así. Ok. Entonces, por eso de a partir desde ese 12 de abril del 2012, Oh, ¿te decidí acuerdas? por el trombón bajo. Qué Sí. maravilla. Fue tu primer contacto. Y ahí, bueno, decides ya estudiar trombón bajo ya en el conservatorio. Ahí te quedas ya con eso después de este paso por la orquesta. Pues ahí pasa un conflicto porque yo estaba en tercero de secundaria. Ok. Ya había pasado como un año de que estuve con el instrumento. De hecho, ahí pues empecé como tal deseo con el trombón. Y la meta de la orquesta es hacer un concierto debut, que le dicen. Ok. Entonces se hizo el concierto, todo. Entonces tenía mi último año de secundaria y mi último año del piano, Sí. de la carrera. Entonces hubo un punto donde empecé a dejar de estudiar el piano
por Ok. estar más en el trombón. Entonces el maestro, pues habló conmigo, el maestro Eduardo Rodríguez, habló conmigo y me dijo, tienes que decidirte si vas por el trombón o por el piano. No te estoy diciendo que sea malo que toques los dos, pero debes de considerar que es más importante ahorita porque pues ya estás a meses de terminar Sí, y te veo más motivado por el trombón y está bien, nada más que pues prioriza qué quieres. sí. Entonces pues fue como el que empecé pues a entrar en esa duda porque pues sí me estaba gustando más el trombón al punto de que pues ya me estaban, digamos que viendo que ya estaba en el trombón y me decían, oye, te quiero invitar a mi grupo, te quiero invitar a esto. Precisamente en el sindicato hay una materia ya en los últimos años que se llama taller, donde ahí pones en práctica, digamos, en el ámbito popular, ¿no? Entonces, como yo estaba tocando trombón y como ya se estaba dando a conocer que ya estaba como trombonista, el maestro, que en esa época era Salvador Ventura, se dedicó un poco más a la onda del jazz. Ya. Armó una Big Band, que ese fue mi primer encuentro con el jazz y Sí. con la Big Band. Entonces ahí, pues empecé también a aprender de cómo se toca el jazz, qué es una Big Band, cuál es la diferencia entre, pues, de ciertas secciones, las ramas del jazz. Sí. Entonces, eh, digamos que al final le dije al maestro de piano, pues me voy a dedicar con lo que ya tengo que es para mi examen, Ujú. así de lleno, pero no descuidando lo del trombón. O sea, como que me calmo tantito, pero ya le meto de lleno al piano. Ya. Entonces, en cuentas, mi rutina en esa época era ir a la secundaria, ir luego corriendo a la escuela de música y luego ir corriendo a la orquesta. Salíamos a las 8 y todavía tenía que ir a hacer tarea. Claro, Y luego los fines de semana tenía que ir al taller de Big Bang. claro. Entonces, en cierto punto, aún así en secundaria no tenía, como quien dice, tiempo de ocio más que Claro. todo lo que hacía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mi clausura del sindicato, de la escuela de música, yo la tengo como una clausura especial porque terminé con siendo pianista y también tuve una presentación con el trombón. Wow. Entonces, es como que, sí, entonces esa época fue en el 2014, pues terminé la secundaria y luego terminé la carrera. Entonces, pues yo ya podía decir que podría yo ya irme directo al conservatorio, Sí. por así decirlo. Ok. Pero ¿qué pasa? Que me falta la preparatoria. Entonces, uno como chamaco dice, pues yo ya quiero ir a la escuela, al conservatorio, ya la licenciatura en trombón. Pero mis papás me dicen, es que tienes que terminar la escuela, la Claro. prepa, porque en el trabajo te van a pedir el papel. Entonces, entonces, digamos que mi plan fue terminar los estudios básicos en Acapulco para Ujú. posteriormente venir a la ciudad, al conservatorio, aunque en ese tiempo yo no sabía qué escuela de música entrar. Ok. Sí, todavía no estaba pues digamos que durante el bachillerato lo estuve pensando porque pues está la Olin, la Superior, Claro. está la Carlos Chávez, está, pues hasta me comentaron en el Conservatorio de Las Rosas porque hubo Claro. pianistas que de Acapulco se fueron para allá. Entonces empecé a ver opciones. Entonces yo seguía en la orquesta, esto sí, Sí. seguía en la orquesta y ya como por eh, 2015 surge una oportunidad que eso también fue como para abrir el panorama musical. Claro. Digamos que la orquesta en donde estaba, cada año hacían una orquesta nacional, Ujú. que era pues juntar a los mejores alumnos del país y uno del extranjero.
para formar una orquesta nacional que su sede es en Puebla. Entonces, pues yo estaba, desde que conocí ese concepto, pues yo quería estar ahí, claro. quería saber qué era, cómo es, ¿no? Y pues te piden que audiciones unos pasajes de la obra que se van a tocar en los conciertos, los mandan y ya dicen quién quedó, ¿no? Claro. Entonces, en ese año del 2015, eh, pues audicioné para el concierto de Yoyoma y Carlos Prieto, que se Wow. iba a estrenar una obra llamada Canto a la Música, que en ese tiempo todavía no nos habían dado esa información, nada más nos dijeron que iba a ser con Yoyoma. Sí. Entonces, audicioné con, de hecho, que es una obra que la tengo muy marcada, que es la quinta de Tchaikovsky, la quinta sinfonía. Ujú. Y pues la practiqué los pasajes, con la ayuda del maestro, las tomas, el enfoque, ¿no? Y ya hasta el último día, como todo, se manda el video. Y ya hasta que la coordinadora me reenvía el correo que le llegó con los resultados y pues quedé. Ya. Entonces, quedo, pues yo como que en la emoción de que voy a ir allá, voy a conocer a los que, pues claro, hay en YouTube videos de cada orquesta y los videos de las nacionales pasadas. Entonces yo a través de los videos veía a los metales, veía a uno que otro, entonces decía, ya voy a estar con ellos, allá voy a conocerlos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues el concierto o el campamento era a principios de enero del 2016, o sea, así 10 años. Entonces, a partir de ese viaje, pues vaya, o sea, ya conocí a otros instrumentistas, otros compañeros que eran de la misma orquesta que empezaron igual, o sea, y, y ahora los veía tocar, o sea, muy, muy, muy padre, o sea, digamos, por un ejemplo, mi sección de trombones, que los menciono, Oscar, Raúl, Carlos y yo, Ujú. pues yo nunca había visto una sección completa de trombones porque en las orquestas no todas las secciones están completas. Y Ok. en trombón normalmente siempre era yo o éramos dos y las dos tubas. Entonces yo nunca había tenido esa experiencia de tener una sección completa de trombones en la cual estuviéramos viendo una obra. Claro. Entonces mis reacciones cada vez que ensayábamos pues, eran de emoción porque yo nunca había escuchado, digamos, que el primer trombón o el segundo Sí. tocar, ¿no? Y ya con las tubas, pues más, ¿no? Entonces, pues fue el campamento de una semana y ahí fue donde conocí la sala Nezahualcóyotl y el auditorio de Reforma en Puebla. Claro. Entonces, pues yo viendo la sala Nesa así grande, que solamente lo veía en los videos. Sí. Conozco a los chelistas, la obra en sí, cómo es estrenar una obra, o sea, que porque pues normalmente tocamos obras ya que ya se han tocado, que ya sabe uno cómo es, pero yo nunca había visto, o tenido esa experiencia de que viniera el compositor al lugar y que nos dijera cómo quiere que suene Sí. su obra, ¿no? Hasta hizo chistoretes de que, ay, si ven un error, me pueden corregir, ¿no? Y yo, no, pues, ¿cómo vas a corregir a semejante compositor, no? Claro. Entonces, pues vaya también la experiencia de cómo interactuar con otras personas de otros estados. Sí. Por ejemplo, yo que soy del sur, convivir con gente de Monterrey, de Coahuila, de allá, Claro. se oye de primera instancia el acento, Sí, claro. ¿no? Los acentos, el que a veces uno, uno, por así decirlo, como que se le pega el acento cuando convives con con más días con una persona en Sí. el mismo en el mismo cuarto de hotel, o sea, porque nos ponen o sea, si viene otro, o por ejemplo, en mi caso, que venía un cantante, me pusieron con él. O sea, normalmente los ponen del mismo estado, pero si nada más eres uno, te ponen con otros de otros estados. Claro. Entonces, pues igual hay entre la convivencia con los que estuve en el cuarto y el concierto, pues lo sentí tan rápido, a pesar de que pasó una hora y cacho. Fue un momento muy, muy, muy así como ya.
ya acabó, ya nos tenemos que regresar mañana. No, o sea, ya me había acostumbrado una semana, o sea, a estar pues allá, porque sobre todo también fue mi primera vez fuera de casa, varios días, o sea, solo, por así decirlo, sin mis papás ni mis hermanos. Entonces, esa experiencia también es como que volver, pero ya vuelves con más información, más conocimiento, más aprendizaje, sobre Claro, todo por ciertas técnicas que no sabía de mi instrumento. Y, y pues lo más bonito de esto es regresar y compartirlo, sí, ¿no? Decir, no, pues me enseñaron que es así, acá, cómo, cómo es la disciplina, sobre todo allá, porque pues hay veces donde la conducta también es primordial. Cómo se tiene que uno comportarse en un ensayo, en un concierto, qué se debe hacer, cuándo se debe uno hasta de parar, ¿no? sí, claro. Entonces, igual todo eso aprendí. Y a partir de ahí, pues digo, de primera instancia también, este conjunto de orquestas tiene su escuela, tiene su instituto en Puebla. Ya, Y yo dije, no, pues quiero ir ahí, porque me gustó por todo eso. Y yo estaba como muy metido en querer pertenecer ahí. claro. Unos meses después, en verano del 2016, digamos que me entero de que existe otra sistema de orquestas por parte de Fomento, sistema de fomento musical, Ujú. llamado SIM. Y esto lo supe a través del maestro de corno de allá de Acapulco, el maestro Miguel, en el cual, pues, yo no sabía, mi hermano no sabía, creo que el maestro se enteró de que existe una orquesta en el cual, pues, de los 6 hasta los 17, 18, pues puedes estar, igual, audiciona uno con el repertorio que se le da y ya se dan los resultados. Pero aquí la ventaja era de que no tenía que ser precisamente perteneciente a una orquesta. Ya, O sea, no era como exclusivo, era más abierto al público infantil. O sea que, por ejemplo, si uno está estudiando de manera particular con su maestro y la prepara o lo prepara, puede quedar. Esa es la ventaja. ya, Entonces, igual audicioné e igualmente quedé. Entonces ahí fue en esa experiencia, que fue de hecho más semanas, fueron como 3 semanas y una semana de gira. ujú, Ahí fue donde aprendí, sobre todo, ahí es donde empecé a preguntar lo de las escuelas, qué escuela me conviene o cómo puedo yo escoger una escuela claro. de música, porque también no es como meterse a cualquier institución. Tiene uno que ver el tipo de, ¿cómo se le puede decir? Las materias que imparten, el Claro, maestro que te va a impartir la materia del instrumento y sobre todo si es accesible pues en qué estado está. claro. Entonces, el maestro que fue parte de la sección de trombones en ese campamento es el maestro Fernando Islas, que hasta la fecha, digamos que coincidió que también del conservatorio siendo mi maestro también de trombón. Ok, Entonces, ahí fue donde yo le pregunté, debido a que en los métodos que nos daba en el campamento, había siempre, y esto es casi como un chiste local entre trombones, ok. había una marca de agua muy sutil que decía propiedades Pliobriseño. Entonces yo me pregunto, y le pregunté al maestro, ¿quién es él? Porque también en un método que nos dio el maestro Evaristo en Acapulco, también venía esa marca de él. Sí, Entonces dije, bueno, ¿quién es él? Y ya me dijo el maestro, que es su maestro, que es maestro de varios trombonistas que están en orquesta y que él está en el conservatorio. claro. Entonces empecé a ver que si el maestro que me está impartiendo el campamento es el principal de la Sinfónica Nacional y es su maestro,
sí, y me está diciendo que varios trombonistas de las mejores orquestas son o fueron alumnos de él, pues yo también quiero serlo. claro. Entonces, también porque las enseñanzas que nos daba el maestro Islas, pues yo las entendía, eran divertidas, sobre todo porque empezábamos con una serie de ejercicios llamado British Gym, en el cual era ejercicios para respirar antes de tocar el trombón. Ok, Y porque la base de todo esto siempre es el aire. Entonces, hacíamos como una media hora, 40 de esos ejercicios, y ya posteriormente empezábamos a tocar o estudiar el repertorio del para la gira. Entonces ahí fue donde me convencí del conservatorio. Ahí. Porque dije, está este maestro Julio Briseño, entonces, pues es ahí. Y está en la Ciudad de México, y bueno, pues no, por lo menos no está en otro estado más lejos. Entonces ahí. claro. Entonces, cuando regreso de la OSIM de la gira, pues ahí es donde me decido que sea ahí en el conservatorio. ¿Y Entonces no te empiezo a dijeron, investigar. y no te dijeron, perdón, tus papás, no por ser Ciudad de México? ¿No tuviste que No, insistir? No. no, eso es lo que agradezco de mis papás, que nunca me han sido un obstáculo en esto. Ellos Claro, son los primeritos en que me apoyan. sí, Entonces, cuando les dije del conservatorio, pues nada más fue como, pues hay que investigar con claro. quién puede dar informes para poder entrar. Es más, creo que no sé si en ese punto estaba como bloqueado, Ok, porque no me acuerdo cómo, o sea, no me acuerdo cómo me dijeron, saca ficha. O sea, no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que tenía que estar a las 9 de la mañana en la página del conservatorio para yo registrarme. Y me acuerdo que a esa hora era mi descanso en la escuela. Entonces yo estaba ahí al pendiente. Sí, me acuerdo que ese día hasta me salí del salón para estar al pendiente en el teléfono y registrarme, para claro, sacar mi ficha, mi folio. Entonces, pues nada más que el que sí fue como que se cuestionó un poco fue mi abuelo, que le dijo a mi mamá que no vas a sentir raro que ya se vaya y así. Y mi mamá le dijo, es que todos parten alguna vez, o sea, sí, ya como que estaba mentalizada, creo que no sé si a partir de la primera salida que tuve con la primera orquesta, ya estaba mentalizada en que tanto yo, mis hermanos, pues íbamos a estudiar fuera, claro, si es que así tenía que ser, ¿no? sí, Digo, si era en Acapulco, pues mejor, ¿no? Pero pues si era lejos, pues como que ya estaba mentalizada, ¿no? claro, Igual, bueno, mi papá, su lema ha sido donde quieras, pero que quieras, ¿no? claro. Entonces, Bonito. entonces, pues saqué ficha. También mi audición en el conservatorio fue una anécdota también. Pero sí, porque con esto de la Ciudad de México, que yo soy nuevo pues no sabía andar, digamos que nos citaron a todos a las 10. Yo llegué creo que como a 10 y 10, Ok, pero la ventaja era de que la prefecta me había dicho que era para que calentaran, cosa que se juntaran todos para después pasar al mítico 139 ok. a hacer la audición, ¿no? Entonces, pues igual ahí mi audición en trombón fue algo chistosa, que no se los recomiendo porque, o sea, afortunadamente, ya el conservatorio pone qué se debe de tocar Claro, en la audición y es más intuitivo sacarlo, ¿no? Porque yo en ese tiempo yo no sabía que se iba a audicionar. O sea, no, creo que fue error mío no leer esa parte donde decía que se iba a audicionar. Yo nada más llevaba unos ejercicios, unos métodos ya. ahí, ¿no? Para presentar, y ya cuando nos reunieron para decir la dinámica de la audición va a ser la siguiente y así, yo levanto la mano con toda la confianza del mundo preguntando qué se va a audicionar. Es algo que me da risa hasta la fecha porque es una pregunta que hasta ahorita diría, ¿cómo se te ocurrió preguntar eso? Claro. Afortunadamente me respondieron bien, me dijeron, no, pues una pieza libre, Ajá. ok, o sea que tiene que ser un concierto. Bueno.
yo no traía eso, yo no traía eso, digamos que tan presente. Y yo era el tercero en pasar. Entonces, digamos que tenía por ahí en mis recuerdos un concierto que es el famoso concierto de trombón bajo de Saxe, en Fa, que digamos que el maestro en Acapulco lo empecé a ver, como más o menos lo empecé a ver y entonces fue el primero que me acordé, busqué en mi teléfono si lo tenía y ya me lo medio estudié la primera hoja. Entonces, soy el tercero en pasar, paso discretamente, pongo el teléfono en el atril y empiezo a tocar. Entonces, parte de esto, agradezco también, como dije en principio, la memorización, Claro. porque de que la estuve un poco estudiando en Acapulco, me sabía el solfeo. Entonces, digamos que de cierta forma la estaba tocando de memoria. Ya, ok. Sí, y entonces yo en mi mente, en mi ingenuamente pensé que el maestro no, los maestros, porque eran dos, no iban a saber qué obra estaba tocando, Claro. según yo. Entonces me dice el maestro Julio, me dice que me detuviera y que si podía hacer vibración con la boquilla cierta sección. Resulta que él tenía la partitura en su laptop y yo así de, bueno, entonces si la conoces, bueno. Entonces, yo de primera instancia le dije, ¿dónde? Porque como no tiene la partitura, tenía el teléfono, pues no podía alcanzar a ver los números de compás. Entonces, claro, me la empezó a tararear y yo dije, ya sé qué parte. O sea, en mi cabeza ya sabía qué sección y Claro. empecé a hacerlo con la boquilla. Entonces, parte de mi audición se debió también a ejercer la memorización de las partituras. Ya, ok. Entonces, también eso, digamos que eso fue lo que le gustó al maestro, la memorización, ¿no? Porque yo le pude tener el teléfono ahí, pero no es como que estuviera realmente así viendo, o sea, solamente fue como por cualquier cosa que se me olvidara y lo tuviera. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, durante la carrera de la escuela, el maestro Julio siempre, en ocasiones me ha dicho, yo te acepté porque te podías memorizar o sea, tenías la capacidad de memorizar las obras. Claro. Dije, ok. Sí, porque la verdad yo sinceramente pensé que no iba a quedar. Sí, Para empezar, llegar tarde. Luego, preguntar una cosa obvia. Y claro. luego no tener preparado lo que pidieron. Entonces yo dije, no voy a quedar. Ya no, claro. No. Y resulta que, pues ya, hago lo que me piden, una escala que también no sabía ciertos nombres. Por ejemplo, yo no sabía que era un si bemol pedal o un si bemol grave, o sea, la diferencia. Eso no lo sabía. Ya. Y, y también con eso fue como, no, pues no, no se va a poder. Entonces, Sí. cuando de repente los resultados decían, no, pues en una semana, ¿no? Y pues yo no era como para venir otra vez a la ciudad, Sí. nada más para ver el resultado. Entonces llamé a servicios escolares y me dijeron que quedé, que la siguiente paso era hacer el examen teórico de solfeo Ok. y que me tenía que presentar tal fecha. Entonces, fue como de, sí quedé, Claro. ¿no? Entonces, pero pues falta el del solfeo, a ver cómo me va. Y yo, o tenemos toda esa perspectiva de que, pues ya tienes que saber mucho de cosas teóricas, ¿no? Claro. Y yo estaba así como, no, pues, ¿qué van a preguntar? ¿Qué van a pedir? ¿O qué van a pedir hacer? Entonces llego, me dan el examen y pues afortunadamente todo lo que venía ahí era todo lo que ya aprendí tanto en la carrera técnica, en las clases de piano infantil y en el piano. Ay, bueno, por lo menos, ¿no? Entonces, pues ya hice el examen y ya me acuerdo que los resultados los daban hasta julio, lo cual a mí como que se me hacía no muy buena idea porque
por si quedo, por si no quedo, pues ver otras opciones, ¿no? Sí, Pero pues hasta julio, pero bueno. Entonces, me acuerdo que era un domingo 30 o 31 de julio, cuando voy entro a la computadora, una parte de mí decía, ya quedé, porque si la parte de teórica de solfeo decía, pues esto me lo sé, claro. o sea, no, pues creo que ya quedé. Entonces, veo en la parte que es, no está tu nombre, está en un folio, y pues está mi folio, y pues digo, pues ya quedé, ¿no? Claro, Entonces, ahora el siguiente paso, la parte foránea. O sea, ese tema es un tema también que, muy pues es complicado. complicado sabiendo que una, no es una ciudad que sea tan concurrida para uno, Sí, y pues siempre uno, pues ve qué familiares hay en la ciudad. claro. Y afortunadamente, pues, hay unos tíos que me aceptaron y les agradezco profundamente el que me hayan aceptado porque pues ellos presenciaron como que ese cambio de yo estar viviendo en la ciudad. Claro. Que pues uno está acostumbrado pues al calor y todo, ¿no? Y a las distancias cortas. Y aquí, pues ellos me enseñaron a cómo andar en metro, cómo andar en el camión, qué hora sí, qué hora no para salir. Claro. Entonces, y pues digamos que los primeros meses, pues era irme temprano a la escuela y regresarme noche. Claro. Porque Oye, digamos que complicado. sí, porque pues la escuela está a un extremo de la ciudad y donde yo vivía del otro. Entonces tenía que atravesar la ciudad en metro y de regreso. Entonces también eso me ayudó a también saber qué hacer, en eso de transbordar, en qué camión tomar Sí, y pues sobre todo en cuidarme, ¿no? claro. Eso Oye, también porque finalmente seguía siendo un jovencito todavía. sí, tenía 18 años, Claro, sí, recién salido 18 de la años prepa. igual. Es Sí, complicado. sí, Ahí entonces, en la Ciudad de México es cuando te involucras en estos proyectos sociales. sí, de hecho, Ok, eso fue como antes de pandemia 2019, ok, que bueno, para este entonces yo ya no vivía con mis tíos, ajá. yo ya vivía en otro lado con mi hermano, porque mi hermano también audicionó al conservatorio, ¿Y quedó, y en ahora dónde? teníamos, no, él es corno francés. Ah, ok. Sí, entonces, de hecho, es alumno del maestro Miguel, que fue el que nos dijo de la orquesta de la UCIN. Ya, Entonces, nos fuimos a mudar hasta otro lado con otro compañero, igual compañero de mi amigo que conocí igual en las orquestas, porque también él también estuvo en las orquestas nacionales que yo estuve. ajá. Entonces, digamos que vimos en una publicación de Facebook de un contrabajista que también fue parte estuvo en la misma año de Nacional conmigo y lo conocí, que necesitaban cornistas, trompeta, trombón para una orquesta, y a mí lo que me llamaba la atención era de que nos iban a dar una tarjeta especial o una tarjeta gratuita para pasar al metro. Eso Ok, fue lo que me llamó la atención. Dije, pues así ya puedo entrar al metro y ya me ahorro el claro. pasaje. Sí, sí, sí. Entonces, resulta que era una orquesta que pues yo al principio dije, es una orquesta. Entonces, estaba ubicada justamente a 2 cuadras donde yo vivía. Y dije, pues mejor. Entonces, conocí al director, fuimos a un ensayo, de hecho, los tres. Y ya nos presentamos con el director, el gran director Caesar Hernández. Este, pues ya nos comentó que la orquesta es dependiente de un programa social, que es del gobierno de la Ciudad de México. Y y pues vaya, que para tener esos beneficios, teníamos que pasar por un método de prueba y si ¿cómo se puede decir? Si había vacantes, pues ya nos metían, ¿no? Entonces, digamos que mi hermana y yo, pues bueno, yo me convencí,
Y entonces, pues entré. Pero evidentemente, como era una orquesta pequeña, hola Pepe, el gran trompetista Pepe, pues ya como me animé, digamos así, porque en el conservatorio, en el año que yo estaba, pues todavía no tenía esta materia de ¿cómo se dice? Esta materia de orquesta ni de banda sinfónica, entonces solamente iba a mis clases y ya. Entonces, eh, eso de la orquesta para mí era como de, oh, bueno, voy a la escuela y en las tardes voy a la orquesta como lo hacía en Acapulco. Claro, Y la gran ventaja de esto es de que pues tenía ese beneficio del metro sí, y un apoyo económico también, ¿no? Entonces, pues digamos que a finales del 2019 sí estuve, hasta que pues ya nos dicen en diciembre el director, porque también para esto había más compañeros de Acapulco en el conservatorio que les dije, no, pues vénganse acá a la orquesta, ¿no? Porque también venían de las orquestas de Acapulco, porque eran como 4 orquestas de ella. Entonces, yo, no, pues si quieren, vengan, yo también estoy en la orquesta. Entonces, digamos que también yo poco a poco empecé a meter gente a esa orquesta y pues tuvimos ahí experiencias padres, todo, hasta que pues ya en diciembre nos dicen, no, pues ya ahora sí hay vacantes, ya pueden meter bien sus papeles. Y pues resulta que nos llega, digamos que el primer apoyo en enero, y pues resulta que llega la pandemia. oh, Y ok, entonces, antes de eso, pues ya resulta que nos convocan a una reunión en el cual nos presentan al fin este proyecto social, en el cual le agradezco demasiado, la sí, verdad. Entonces ya nos dicen que es por parte del Instituto de la Juventud, en sí, un programa que se llama Expresarte. La directora en ese tiempo, que también le agradezco mucho, Betty Olivares, pues ya nos dijo cómo está la cosa, que no solamente era la orquesta, que era teatro, que era la Big Bang, que era claro, banda sinfónica, y sí, era pues más talleres, ¿no? sí, Entonces ahí nos reunieron a todos y, pues ahí es donde empezamos a conocernos, dijimos, oye, yo te conozco aquí, ¿no? Y entonces, pues vaya, ahí es donde dije, no, pues no solo la orquesta, entonces hay más agrupaciones que le decíamos. sí, Y pasa pandemia, pues cada quien en su respectiva casa, mi hermano y yo nos regresamos a Acapulco, eh, y pues la pandemia la verdad fue, bueno, como a todos, algo complicado, ¿no? sí, Fue difícil, pero digamos que el proyecto se permanece en pie. Nos pidieron que mandáramos este material que estuviéramos estudiando, presentando actividades y así, y seguían, ¿no? claro, Porque gracias a ese apoyo, mi hermano y yo pagábamos la renta, fíjate, porque a pesar de que estábamos en Acapulco, teníamos que tener permaneciente la renta, ujú, porque en cualquier momento, bueno, nosotros pensábamos que en cualquier momento iba a terminar la pandemia e íbamos a regresar a la escuela. sí, Entonces teníamos que tener la renta siempre al pie, ¿no? claro, Y fue pues como un año y medio de eso, sí, pero de estar así. entonces terminas en línea, No, ¿no? no, porque bueno, el conservatorio para esto son 8 años. Sí, Entonces, digamos que 2 años de escuela como tal ajá, fue en línea. Y el maestro, bueno, el maestro Julio nos hacía sus clases en línea de manera que nosotros nos grabábamos ujú, el material que nos asignaba en una semana sí, y en una clase nos daba sus observaciones que teníamos que hacer corregidas. Entonces, digamos que ahí fue donde empecé a ver este mundo de subir videos, editar videos, sí, buscar equipo de audio, interfaz, ¿no? sí, De hecho, tengo un canal de YouTube, igual Jorge Adalberto, sí, sí, donde, donde tengo videos, precisamente ahí tengo todos los exámenes públicos que he presentado ok. en ese canal, ¿no?
Hay que yo no quiero. aprovecharme, por favor. Y sí, de hecho sirve de mucho porque puedo estar viendo mi último examen, que fue el de octavo, y compararlo con mi primer examen del conservatorio. Sí, sí, Y sí. hasta, y no, hay mucha diferencia, o sea, lo percibo. Y hasta puedo decir, no, en este año sí soné muy bien, en este, hasta Guau, soné mejor que en este. Entonces ahí están los videos, ¿no? qué maravilloso. Y, y pues tengo como, o sea, en archivado ahí tengo como unos 500 videos de todos esos 2 años de pandemia Ok. ahí. Y pues bueno, bueno, entre comillas, termina la pandemia, Ujú. porque resulta que el instituto no, nos pide, de corazón, nos pide que apoyáramos en las vacunas, en los centros de vacunación. Ah, Entonces ok. estuvimos todo el 2021, 2022, estuvimos en el Estadio Olímpico apoyando en la sala de espera, presentábamos, digamos que tocábamos o amenizábamos la sala de espera, acomodábamos a la gente, si la gente necesitaba un asesoramiento le decíamos. Ya. Entonces, esa parte también, pues digo, también fue una experiencia bonita el convivir con más Muy gente, importante. el hecho del pánico, porque pues también estaba ese pánico de que Sí, si la vacuna era buena, si no era buena, cuál de las 1000 vacunas era la buena. sí, sí, sí. Entonces, igual era como, pues estar ahí, ¿no? Al mismo tiempo de que pues nosotros seguíamos en línea. Sí, Eh, Durante ese tiempo seguía estando yo en la orquesta sinfónica, estando igual. Cuando, digamos que pasa un diciembre del 2021, porque teníamos que, digamos que actualizar papeles, ¿no? Que no sí. es una cosa que todo el mundo pide, actualización de papeles, así, ¿no? Claro. Yo en esa zona de vacunas, en la sala de espera, pues como le comento de que estaban varias agrupaciones amenizando, yo regreso de Acapulco con mi hermano y en el mismo camión estaba un compañero de flauta Ok. que, que igual estaban en las agrupaciones, pero yo no sabía. Ya en la plática se dio de que no, pues a qué vienes si todavía estamos en línea. No, pues que vengo a este. Ah, pues nosotros también. Ya. Entonces nos invitó a tocar, ¿no? Ok. A tocar con él. Y resulta que era la Big Bang. Ya. Entonces ahí es donde empecé con esto de conocerlos, ¿no? Ya. Entonces resulta que ellos estaban amenizando entre jazz y cumbias, Ya. porque traían como que esta onda de que también es bueno tocar esta música porque, pues, no es como el enfoque principal era llevar estas agrupaciones a los barrios, a lugares donde no es tan común esta parte artística. Sí. Entonces íbamos precisamente a como en especie de que ya ve que cierran la calle y se presentan, ¿no? Sí. Teatro y todo eso. Igual acá, entonces, como para un punto estratégico en aquel tiempo del director, era también introducir música conocida como las cumbias y salsas para que la gente lo digiriera poco a poco y luego ya tocar jazz. Claro. Wow. Entonces, Qué entonces, excelente idea. sí, es que eso fue lo primero que me captó de que, o sea, cómo hacer entrar a un mundo que no sea tan llamativo con algo que ya conocen. Claro, por supuesto. Entonces, ese día, pues estábamos tocando pues pura cumbia, una que otra salsa. Entonces, pues ahí el director me empieza a escuchar. Entonces, digamos que termina la presentación, por así decirlo. Y me dice el director, oye, ¿no te quieres cambiar a la Big Band? Uh, Yo le dije, se le agradezco mucho, la verdad sí me gustó, pero voy a enseñar en la orquesta todavía, ¿no? Porque nada más era el único trombón. Ahí dije como que me vaya a la Big Band y ya no haya trombón, como que también digo, el director, el maestro Caesar, pues fue el primero que me apoyó, el que desde esto de la orquesta, del programa social, entonces digo como que dejarlo así, pues como que no se me hacía justo, ¿no? claro. Entonces, de cierta forma empecé a como estar en las dos, pero Sí. la principal era la orquesta, ¿no?
claro. Porque a veces se daba que en un mismo evento de estos de ir a los barrios, estaban las dos agrupaciones. Entonces, digamos que estaba en una y estaba en otra. Eso era a veces, ¿no? Y resulta que pues ya a finales de ese año, del 2021, Ujú. pues fue cuando por una serie de eventos, digamos que de una cosa llegó a la otra, pues me pasé a la Big Bang. Ya. Entonces, en enero del 2022 ya soy parte de la Big Bang, del Incube. Y entonces, pues ahí también igual aprendí mucho, porque aprendí más repertorio de salsa, de cumbia, porque hay un choque también, un choque de cultural, porque en Acapulco, para empezar, es una zona turística, Sí, donde hay mucha gente de varios estados y de varios países. Entonces, allá se acostumbra a tocar las canciones más sobresalientes de cumbia, de salsa. claro. Entonces, y pero allá es muy de cumbia, sobre todo cumbia tropical, Sí, ¿no? Y acá en la ciudad, en ciertos puntos, sobre todo el centro, por lo que yo me di cuenta, es mucho de salsa, ok. aparte de la cumbia, pero mucho de salsa. Entonces, ahí aprendí todo este ámbito de Héctor Lavoe, de la Fania, este, cómo tocar la salsa, qué se debe de hacer, qué es una moña, qué es un montuno, todo eso. Oh, qué bonito. Entonces, estaba en un punto donde seguía en el conservatorio, seguía con mis clases, pero ahora también estaba aprendiendo este mundo bien de cómo tocar salsa, cómo tocar cumbia, cómo tocar jazz, Claro, ¿no? Sí, porque seguía, o sea, seguíamos tocando pues esto del jazz, ¿no? sí, Entonces, digamos que al punto donde, bueno, yo ya escribía partituras, ok. entonces normalmente las partituras de este tipo son dos trompetas o dos trombones, entonces ahí eran como tres trompetas y tres trombones, Claro. entonces como que yo tengo un tic, no sé si es un tic o un toc, donde no me gusta tocar unísono, Ok, cuando sé que le puedo sacar provecho a eso. claro, sí, suena como Entonces yo escribía mis partituras. claro, Sí, yo las escribía. Entonces, también ahí aprendí cómo escribir para un poquito más para esto, ¿no? claro. Y cómo era también cómo estaba formada una Big Band. O sea, qué instrumentos son, sobre todo también los cantantes, cómo debe de ser. Sí, eh, y la diferencia también en el ambiente, porque en la orquesta sinfónica, pues todos son como más, un ambiente un poco más tranquilo, por así decirlo. Y acá en la Big Band, pues eran, jóvenes, claro, de mi edad, sí, pero como un ambiente más relajado, un ambiente más aquí en confianza, por así decirlo. sí, Entonces, todos, se llevaban, digamos que bien, así como que todo el mundo se conocía, claro, que porque era un grupo más pequeño, sí, más pero tranquilo. pues, e igualmente también en esa agrupación era de que si te veían tocando bien o así, entre los mismos te invitaban a tocar a eventos. Ok, Entonces también fue un punto donde también pude yo conocer más gente para yo poder trabajar en bodas, 15 años y todo eso, ¿no? En los claro, grupos. Sí, porque pues yo no conocía a nadie, o sea, yo llegaba y digo, bueno, vine a estudiar, pero si puedo tocar y ganarme unos pesos, claro, pues no por tiene nada de supuesto. malo. Y ahí fue donde me di un poco más a conocer y me empezaron a hablar acá y allá, ¿no? Entonces, pues ahí en la Big Bang fue donde, y de hecho me lo decían ¿cómo se dice? Los coordinadores me dicen, en la Big Bang te estás desenvolviendo más que en la orquesta. Te veo más Qué contento ahí. contratiempo. Y yo así de, ¿en serio? Bueno, digamos que porque los que ya me han visto tocar saben cómo me desenvuelvo. Y pues sí, es evidente pues que en tocar con mi salsa pues es lo mío.
claro. ¿no? Es lo que también me genera, También me encontraste genera a tu esa hermano de la entusiasmo. Big Bang, ¿verdad? Sí, mi hermano, de hecho, él seguía, bueno, él estuvo en la orquesta, Ok, eh, digamos que se salió, pero digamos que yo trato de convencerlo de que volviera, sobre todo ya estando en la Big Bang, porque le digo, mira, pues con el corno, no es muy común, pero el corno puede tocar lo que toca un trombón. sí, Entonces, pues entre él y yo hemos estado tocando en Acapulco, como si fuéramos dos trombones. Y le digo, no, pues acá es lo mismo y todo, pero por sus tiempos y todo no se pudo concretar, ¿no? sí, Entonces digo, bueno, pues no importa, pero digamos que él estuvo también uno que otro evento o presentación. claro. Qué Entonces, maravilla. pero sí, pero pues digamos que yo era el que estuve más Sí, sí, en eso, duro y dale hasta con que, eso. sí, hasta que pues por, por cosas que pasan en la vida, me preguntan si yo quiero dirigir la Big Bang. Ya, Porque para ese punto, como le comento, yo escribía las partituras al punto de que había unas canciones que nos pedían que pues decían, no, pues quién la escribe o cómo las buscamos, porque sobre todo también lo retador de ahí es que, no, pues queremos un medley que tengan esta, y tiene que sonar para una obra de teatro que van a hacer los de teatro y así, ¿no? Era como, cómo vamos a hacer eso? Entonces, sí, sí, sí. en la Big Band había grandes músicos, grandes personas que tenían esa capacidad de decir, pues hacemos esto, mezclamos esto y lo pasamos a esto y ahorita lo sonamos. Y Claro. yo decía, ay no, yo decía, yo no puedo hacer eso. Sí, sí, sí. Yo no. O sea, yo soy más de que mejor me tomo mi tiempo y así, ¿no? Y en un ensayo sacaban eso. Era la cosa más padre. Y lo voy a decir, o sea, Aníbal, Dewey, Axel, Raúl, Elisa, o sea, ellos, Sebas también, Israel, o sea, esas personas son las que cuando yo entré, sacaban unas, pues no sé, melodías, unos ritmos, o sea, órale, o sea, ya veo por qué les piden esas Claro. tareas, porque las saben hacer, o sea, las saben sacar. Entonces, yo posteriormente llegó un punto en el que, pues me escribí una, Ok. escribí una para todos los metales, así como quien dice, bien, se la presenté al director y me dijo, pues tú ensáyala. Bueno. Ay, qué bonito. Entonces, llegó un punto en el que, pues sí, pues es que dice, pues si tú la escribiste, pues ensáyala. Claro. Entonces, de hecho fue para el Día de las Madres Oh, de ese año y sonó padre. Pues digo, le digo con el apoyo de todos los demás, y pues hizo que claro. sonara, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues me dijeron pues que si yo quería ser el director, porque me veían que tenía como madera de dirigir, de poder escribir. Y pues ya escucharon que también una vez el director no estaba y teníamos una presentación y me dejó a cargo. Ok. Entonces también esa vez donde yo, digamos que estuve acá, Sí, sí, sí. también lo vieron y, y pues como que de primera instancia uno se queda como ser director de una agrupación. Mm, sí me quedé pensando un rato. Hasta después ya dije, sí, la verdad sí, ¿no? Entonces, pues ahí yo le dije al coordinador, le dije que sí, que pues aquí voy a aprender mucho, espero hacer un buen trabajo y todo. La verdad ahí el instituto con la brigada y los agrupaciones estábamos en un punto, yo digo que en el mejor momento, uno de los mejores momentos, Claro. porque presentamos una obra titulada Tururú, los jóvenes viajan en metro. Ok. Entonces es una obra de teatro en el cual participan todas las agrupaciones y cada agrupación
digamos que tocaba una canción representativa de cada estación. Ok. Entonces digamos que esa obra de teatro se hizo tan famosa, tan padre, que la llegamos a presentar en el Cervantino de ese año, cuando Ya. creo que la Ciudad de México era el estado invitado, Ok. creo. Entonces, digamos que en en ese viaje también hubo presentaciones de otras agrupaciones como que el de las más destacadas. Entre ellas, pues fue la banda sinfónica Ya. y también otorgaron una presentación a la Big Band. Wow. Entonces había una tarea muy difícil porque, digamos que estábamos a un mes y medio de ese viaje y pues yo ya era director, entonces tenemos que presentar un tributo a la Fania, que es esto de todo el mundo de la salsa, Claro. y pues yo no sabía eso, o sea, no sabía bien qué era la Fania y todo eso, así que me puse a investigar, Te me fuiste puse a ver quién eran haciendo, los exponentes. conforme estabas integrándote también, ¿no? Así es, o sea, yo aprendí sobre la marcha. Ya. Sí, Wow. digo, la confianza entre la agrupación y mía, pues estaba tal de que pues yo fui parte de ellos y pues nos sentíamos todos como bien, Sí. en confianza, ¿no? Todo tranquilo. Entonces, digamos que empezamos a buscar partituras. Y claro, ya había una que otra que ya se estaban tocando, pero teníamos que presentar bueno, pues un performance, una presentación de Claro. pies a cabeza, ya no era un hueso, ya no era un evento así, ¿no? Entonces, pues sí fueron ensayos pesados porque Claro. el tiempo estaba encima. Sí, sí, sí. Sí, de hecho en TikTok, que también tengo TikTok, los primeros videos están algunos ensayos que tuve con los metales, precisamente de esa presentación que íbamos a tener. No. Eh, y pues la verdad, esa presentación fue muy increíble, muy increíble. Sí, la verdad, todos dieron lo mejor, el sonido espectacular, los cantantes igual. Bonito. Entonces, como que fue no sé si se puede decir como mi prueba de qué tanto puedo hacer, y se logró. Claro, ellos siempre son los que hacen eso posible, siempre, Claro, por ¿no? supuesto. Bueno, Sí, pero y mira, como dice aquí tu amigo también, ¿no? La época dorada del Mex Dry Ice fue cuando Jorge empezó. sí, O sea, es que, pues claro, necesitan a alguien que esté al frente. Esa parte sí, es muy importante y yo creo que sin eso, pues obviamente no se logra. claro, y sobre todo en esa época el coordinador me dijo que aprovechando, la Big Band no tenía nombre, porque solamente se apostaba como la Big Band del Incubo. Entonces pues me dijo, empieza buscando un nombre. Sí, Y yo de primera instancia les pregunté a los chavos, oigan, qué nombre sugieren y todo esto, ¿no? Entonces, en vez de, bueno, a través de propuestas como no tan sólidas, empiezo a acordarme de mi abuelo, el maestro Arnulfo. Él tenía un grupo en esos años llamado Grupo Hielo Seco, en ok. el cual pues también yo ahí pues digo crecí con eso, ¿no? Porque pues yo lo conozco desde que nací, y que él siempre ha tenido su grupo y todo eso. Entonces yo dije, ¿y si le llamamos así? Claro. Entonces un amigo Jonathan me dice, pero en inglés, ¿no? ¿En inglés? Y entonces empezamos así como a hilar, ¿cómo le pondremos? Porque al principio era Dry Eye Maze o Dry Eye, ¿no? Así. Ajá. Y fue suena raro, pero ¿por qué en inglés? Y me dice, no, pues es que si es una Big Band, americano, gringo. Sí, Digo, por bueno, supuesto. ok. Entonces, y el Mex porque es mexicano, digo, Mex Dry Eyes, ok. Digo, pues Ahí no está tan fácil de pronunciar, no, pero de hecho, suena, ¿no? de hecho me costó trabajo, me pusiste a trabajar ahí con eso. Sí, sí, es que digo, suena que no es tan fácil de decir, ¿no? No, pero está Entonces, espectacular. Oye, ¿tienen alguna grabación con esto? como tal, así de estudio, que digan no, pero
En YouTube, igual, Big Bang Nice Dry Eyes. Claro. Hay uno que otro video que se grabó a través de nuestra querida compañera Nadia, Claro. también que es una gran fotógrafa. Los editó, los subió y ahí están, ¿no? No, pues los Eh, buscaremos. sí, y de hecho hay una presentación que también tuvimos del Día de la Madre, donde fueron canciones de Juan Gabriel. Ok. Y de hecho, fue la parte final de la presentación donde ya todo el mundo se levantó a bailar y Ya. todas las agrupaciones salieron, que no fue planeado y salió a la perfección. Claro. Pero sí, entonces, como creo que en esa época ya querían el nombre encima para una presentación y sobre todo para hacer la página, Ujú. pues ya, ahí está, Claro. ya, del Ah, Instituto de la Juventud. Entonces, a partir de ahí, se hace ese nombre claro. y pues Y pues, digamos que mientras yo estuve ahí, siempre procuraba que hubiera constancia, disciplina y orden, ¿no? Sí. Y pues, digamos que yo me di a la tarea de las salsas y cumbias que tocábamos, Ok. las empecé a escribir o arreglar a la Big Band, Eso. porque lo que hacían era tocar lo de la trompeta, lo del trombón, pues doblaban voces con los saxofones, entonces dije, no, yo siento que ya Claro. es hora de escribir bien Sí. a su tesitura porque también transportaban. Sí. O sea, algunos transportaban y me decían, no, mira, es que déjame estudiar la trompeta o lo del trombón y te la traigo, ¿no? Entonces empecé yo a escribir. Claro, admito, la forma en que yo escribo o pues les escribía si era algo complicado. Ya. ¿Por qué? Porque hubo un punto donde nos decían, ustedes son Big Band y están tocando cumbia y salsa. Y había gente que sí quería escuchar jazz. Ya. O sea, sí quería. Entonces, empecé con ellos a buscar repertorio de jazz porque yo nada más tenía lo que en la época donde tocaba, tenía pues mi papel y uno que otro score, ¿no? Pero yo no tenía como tal repertorio de jazz. Entonces, entre los mismos compañeros, mira, aquí tengo este papel, aquí tengo este, el otro. Y pues ya empezamos a armar un repertorio, ¿no? Ahí más o menos. Entonces empecé a ver las partituras que eran muy difíciles en cuestión del solfeo, Ya. sobre todo en los saxofones. O sea, eran muchas notas rápidas y en las trompetas notas agudas, muchas articulaciones que no son tan comunes. Entonces, traté de adaptar todo eso a las partituras de cumbia y salsa, Sí. poniéndoles a los saxofones, sí lo admito, cosas muy rápidas y muy Sí. difíciles. Sí, se los ponía. La Pero trayectoria. era mi forma de que si ya podían tocar esto, ya cuando les pongo un papel de jazz no se les va a complicar. Claro, por Ya lo supuesto. van a poder leer porque ya están familiarizados con esto. O sea, esto lo podemos estudiar tranquilo y todo, a la par que podemos tocar una partitura de jazz igual estudiarlo. Claro. Entonces, sí, ahí tengo digamos, ahora sí, yo también tengo un archivo donde escribía las canciones. También nos pedían igualmente canciones específicas Claro. para un evento específico y igual me pone a escribir. Luego había otros compañeros que dicen, no, pues yo escribí esto, lo sonamos, ¿no? Qué Y bonito. así. Sí, entonces, también yo ahí aprendí a escribir. O sea, más detalladamente en Sí. cuestión de los instrumentos. Sí, sí, sí. Digo, se siente y se sentía bonito cuando sonaba lo que tú estabas escribiendo, Sí, porque por sí era a veces hasta que terminaba muy noche para terminar una partitura que ya tenía que estudiarse el sábado, por así decirlo, ¿no? sí, sí, sí. Igual sí, ¿no? Y el último reto que tuvimos todos fue que conocimos a un grupo de ska llamado La Tremenda Corte, Ok. que la verdad, son grandes personas, la verdad, grandes seres humanos. Y digo, yo al principio, recalco,
ese fue otro mundo nuevo para mí porque yo no sabía cómo era el mundo del ska, Claro, tampoco. Entonces, como todo el mundo se preguntó, Big Bang con ska. claro. Entonces, entonces me conocí a Manuel, o Manuel Loco, y empezamos a platicar en una reunión. Eh, Teníamos que montar una presentación por parte del instituto en un mes. Ok. Y entonces estaban organizando las canciones. Y esto es real. Cuando estaban diciendo qué canciones, yo nada más estaba en blanco, no estaba sabiendo qué estaban diciendo, no estaba sabiendo qué canciones eran. O sea, aunque fueron dos compañeros que estaban atentos a este mundo, hasta ellos saben, no, pues creo que queda mejor esta canción. Y yo no sabía yo no sabía nada de esto. Yo nada más estaba pensando cómo, o bueno, en este caso, cómo voy a escribir o voy a arreglar las partituras allá, Ok. según yo en ese momento, ¿no? Y estaban, así atentos de que, no, pues la presentación tal, con esto tal, la logística tal. Estaba pensando más en la música, en cómo voy a hacer todos los arreglos, porque eran 16 canciones. Wow. Ok. Entonces, en esa reunión, dijo, no, pues yo hago una parte, yo hago otra parte, yo hago otra parte. Entonces, hay otro amigo que de hecho anda por ahí, Víctor, otro Aquí gran está. músico Sé cuál es. que después de eso ya él empezó a escribir conmigo las partituras para la Big Band y Wow. para los eventos futuros. Pues nos repartimos entre 4 y 4, ya se hacen los 16. Fue un gran aprendizaje para los 4 porque eran 4 personas, 4 arreglistas y cada quien hacía las partituras a su modo. Entonces sí se veía o sea, como de quién era de quién. Sí. Hasta los mismos ensayos decían, no, pues ¿de quién es la partida de? Adivinanza, ¿no? Sí, entonces ya, Qué porque divertido. hasta la misma Sí, visibilidad se veía de quién, ¿no? sí, en Y serio. también, pues igual, ellos aprendieron, yo igual aprendía La todo marca de ese, agua famosa que mencionaste hace rato, ya también la tienen ustedes. Jorge, algo importantísimo antes de sí, que vayamos a terminar, me debes una segunda vuelta. Tienes tantas historias tan bonitas y no me había dado cuenta, con pocas personas se me va el tiempo tan rápido, hora y media, se nos fue tremendo, pero ojalá me puedas sí, regalar después una segunda, porque bueno, tenemos que terminar también, no, bueno, pues ya tanto tú como yo tenemos cosas que hacer, pero qué sí, maravillosas historias, la verdad no sabes cómo te agradezco, porque aparte se nota el entusiasmo que tienes por la música, me encanta la visión que tienes de la música, sobre todo esta parte del compañerismo, y bueno, pues solo quise, perdón, interrumpirte, justo para pedirte una segunda vuelta y darte las gracias. No sé si para terminar quieras decir algo más. pues solamente, bueno, en esta sesión que estoy contando es de verdad agradecer a esas personas que vieron eso en mí en el instituto, sobre todo igual Betty, César, Brisa, eh, que igual los talleristas, porque yo era el tallerista más joven en esa época, Sí, y de verdad les agradezco mucho toda esa etapa que estuve en el instituto, en el programa, de verdad fue un gran aprendizaje, ¿no? Y claro. pues de hecho con esa presentación en esa última etapa, pues fue ya, bueno, más bien esa parte de lo del ska fue ya lo último que hice con la agrupación, ¿no? Bueno, Que ahí fue de hecho, uno dice más historia, pero pues sí, sí, igual a mis papás sobre todo, que son los pilares en esto, son los que siempre han estado apoyando hasta la fecha. Y los maestros de las orquestas y de la escuela de música, la verdad. Sin ellos no estuviera donde estoy también. no, porque nada más hermoso que encontrarse una persona agradecida, en verdad, qué bonito, qué bonito. Bueno, Sí,
Pues te dejo, mi querido Jorge, por favor, suscríbete al canal, y también todos los que nos están escuchando, no se les olvide, es gratis. Activen Sí. la campanita, vamos a tener más contenido como este y yo espero tener la oportunidad, después platicaremos también ya en corto para ver si me ayudas, para ver si tus amigos también me conceden entrevistas, estaría maravilloso. Sí, la verdad, todas las personas que están tanto en el chat como en la parte de la historia son grandes músicos, grandes, 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 Perfecto, de perfecto. verdad. Bienvenidos todos y bueno, no se les olvide también compartir lo que seguramente les va a gustar. Ojalá le llegue a tus papás, a tus maestros y bueno, también me voy a encargar de hacer toda la promoción de vida, también del YouTube y de todo el trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Jorge. Claro, gracias y igual, gracias por la invitación. Nos No, vemos, un para gusto. servirte. Igualmente, nos vemos. Nos vemos. En el próximo episodio de Historias en Clave nos acompaña Luis Osorio, pianista mexicano con una trayectoria que cruza fronteras y escenarios de alto nivel. Desde sus inicios en Villahermosa, Tabasco, hasta su formación en la Universidad Veracruzana y el prestigioso Conservatorio Liceo de Barcelona, Luis ha construido una carrera marcada por la excelencia, la disciplina y la sensibilidad artística. Hablaremos de concursos internacionales, becas que impulsan sueños, presentaciones en recintos históricos como la Sala Parés y de su vocación como formador de nuevas generaciones desde la universidad y su propia academia pianística. Una charla profunda sobre interpretación, enseñanza y el camino del pianista profesional. No te lo pierdas en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.